Bienvenidos, somos los que estamos los que somos, dicen aquí habitualmente en Venezuela. Y así vamos corriendo y desplegándonos y moviéndonos y de un lado para el otro, armando nuestra rutina cotidiana. Han comenzado las clases en este país, tenemos abastecimiento eléctrico, en algunos lados falta aún, en algunos lugares, pero autoridades nacionales ya van haciendo todas las acciones implicadas en la solución del inconveniente. @TelesurAgenda_ es nuestro usuario en Twitter. Puede ir contándonos un poco de cómo están las cosas en el lugar donde se encuentra. En Instagram es más fácil el usuario, yo lo sé. @AgendaAbierta. Así que o por una vía o por la otra va participando con nosotros, ¿qué le parece? Desmontando justamente toda esta situación en la cual nos quiere el imperio, Estados Unidos y sus aliados, tener inmersos. ¿Cuál es esa situación? La violencia. No lo permitamos. Aún en las situaciones de mayor estrés, trabajemos siempre con el objetivo que es hacerlo en comunión con los nuestros, en equipo, siempre pensando que hay un mejor futuro y una luz de esperanza para todos. Vamos arriba. Dale. Este martes, en horas de la noche, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó por unanimidad un decreto que levanta la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Guaidó y autoriza a la justicia venezolana a continuar el juicio en su contra. Primero, autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad números 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 2 días de abril de 2019. La aprobación de la moción respondió a una solicitud realizada por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado lunes, a través de una carta enviada al Poder Plenipotenciario. De esta manera, se sigue el curso legal de las investigaciones en contra del diputado opositor, que violó la prohibición de salir del país el pasado 22 de febrero para participar del operativo montado junto a la administración Trump para la entrada de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. También durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, presentó el Plan de la Patria. De aprobarse en esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente el Plan de la Patria, iniciaremos una nueva hoja en la historia de nuestro país. No estaríamos teniendo un instrumento como simple punto de llegada. Es, por el contrario, un punto de partida. Es fuerza dinamizadora de dialéctica, de amplia convocatoria nacional a los planes sectoriales y espaciales, rutas concretas de acción. Tras la aprobación del Plan de la Patria, si así lo dispone esta Asamblea, lo que se desprende es todo nuestro pueblo en la calle, construyendo la visión de transformación de la patria y haciendo las herramientas de lucha, las herramientas de combate. Al aprobarse, el proyecto fue convertido en ley constitucional y de esta manera será el plan rector que guiará el desarrollo de la nación sudamericana en el periodo 2019-2025. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos cómo el pueblo y el Estado venezolano en conjunto desmontan el montaje mediático y jurídico que pretendía socavar los poderes públicos y el orden constitucional en el país. Y justamente desmontando toda esta mediática internacional que habla sobre el tema de Venezuela, de acuerdo a su opinión editorial, quiero mostrarles el portal de Telesur, donde este interrogante se va develando con información y con hechos fehacientes. El interrogante indica: ¿por qué aprueban allanamiento de inmunidad parlamentaria a Guaidó? El pasado lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, instó a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela a que allanara esta inmunidad parlamentaria de Guaidó por violar medidas impuestas por ese tribunal. Esta medida se tomó con base a lo que ocurrió el 29 de enero pasado, 6 días después que se autoproclamara Guaidó como presidente encargado del país.
el TCJ dictó en ese momento una serie de cautelares en su contra solicitadas por el Ministerio Público ante la apertura de una investigación en la que se les prohibía la salida del país sin autorización hasta que terminara toda la indagatoria. Guaidó no cumplió, no acató esta restricción de abandonar el país y en el lapso de algunas semanas viajó a Colombia, a Brasil, a Paraguay, Argentina y Ecuador, o sea que no cumplió de manera reiterada. Allí en esos países se reunió con mandatarios pidiendo siempre la intervención de esta nación, que aumenten la presión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Allí entonces, con toda esa información, se toma ahora esta decisión. Correo del Orinoco también está hablando de otro punto que es sumamente importante para los venezolanos. Está indicando que esta Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Plan de la Patria 2019-2025. Este es un plan de trabajo que contiene justamente toda esta información para este periodo y allí está previsto cómo, de qué manera se van a unir factores de producción para levantar justamente la nación, porque estamos hablando de que el Estado tiene líneas de trabajo entonces ahora acotadas en ese plan. Y lo que queda ahora es ponerse en marcha justamente. Ya mientras tanto nuestro invitado va ingresando al estudio y ya vamos a ver la importancia de tener este plan aprobado. Además sigo sumando información, vamos a ver. A esta hora agrego un tuit del presidente Nicolás Maduro agradeciendo a la Asamblea Nacional Constituyente justamente por esta aprobación del Plan de la Patria 2019-2025. Cuenta oficial, el presidente Maduro hacía cuenta de esta situación y allí entonces la información vertida. Sigo de largo, me voy entonces para aprovechar el tiempo del análisis también, sumando otra información, un tuit de Miguel Díaz-Canel, en este caso felicitando al pueblo venezolano por su resistencia pacífica ante el golpe de Estado eléctrico. Lo mismo, cuenta oficial del mandatario cubano, del presidente de Cuba, y allí va expresando: el pueblo venezolano defiende dignamente soberanía y paz ante el golpe de Estado eléctrico en desarrollo. Los revolucionarios y patriotas bolivarianos defienden la paz en cada esquina, parroquia, municipio, avenida, comunidad y barrio. Venezuela no se rinde, la consigna que se ha transformado en etiqueta. Además, cambio, me voy con Erika Zanoja, que es una periodista venezolana. Habitantes de San Bernardino, sector fuertemente opositor, rechazaban la presencia de Juan Guaidó en las inmediaciones de la zona. La periodista, mediante su cuenta oficial, informaba lo que ningún medio corporativo reseña, decía, el rechazo de sectores populares. Este video fue grabado por uno de los vecinos de San Bernardino, denuncian que llevaron al mitin a gente que no era de la zona. Allí entonces se van develando algunas de las claves. Me voy a cambiar, voy a mostrar objetivos del Plan de la Patria 2019-2025. Aquí lo tienen. Ampliar y garantizar educación académica en todos los niveles, al igual que el sistema de salud. Llegar a la meta cumplida de levantar 5 millones de viviendas, techos dignos en esta nación. Reforzar el sistema de protección social, y esto es a través del Carnet de la Patria. También está previsto lograr una transformación de este modelo económico con la idea de despegarse un poco de este petróleo, del modelo rentista, por decirlo así, para avanzar levantando industrialización. Luis Tavera a esta hora nos va a aportar también cómo está hoy levantándose Venezuela. Luisito, adelante. Hola Marcela, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Hoy los venezolanos ya han manifestado positivamente a través de las redes sociales y también se ve esta cotidianidad desde las calles luego de haberse aprobado ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela este proyecto de ley, Plan de la Patria 2019-2025, que ayer, Marcela, desde esta sesión ordinaria, el vicepresidente para la Planificación, Ricardo Menéndez, hacía un énfasis en la importancia de blindar todas las misiones sociales que los venezolanos defienden. Por ejemplo, él hacía una comparación que Venezuela es uno de los países que garantiza una vivienda digna a todas las familias, pero además esta labor del gobierno de Venezuela, este modelo socialista que ya tiene más de 20 años, es justamente garantizar la educación gratuita. Son estos puntos que él decía son la base para demostrar la protección social que impera en esta nación suramericana. En este mismo escenario también se planteaban unas opciones, unas medidas para poder seguir respaldando la soberanía del país, y esto, pues, como ya tú lo ponías en contexto al principio, el diputado autoproclamado Juan Guaidó es el que ha encabezado
visto todos estos planes que buscan desestabilizar la soberanía, que buscan atacar directamente la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, y es por esto que todos estos días hemos visto cómo se han ido develando y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido mostrando las pruebas de que sí existe un plan terrorista, de que sí existe un golpe de Estado, que esta vez se enfocaba en buscar las fallas de los suministros básicos, como por ejemplo la electricidad acá en Venezuela, que ya se sigue restableciendo progresivamente. También el suministro del agua potable. Pero ¿qué hizo el gobierno de Venezuela para poderse defender ante todos este asedio internacional que se mantiene esta denuncia desde hace ya varios años? Bueno, aplicaba y sigue aplicando planes de contingencia para poder garantizarle a los venezolanos el transporte público, el suministro de agua potable dentro de las comunidades, y además sin perder de vista esta denuncia de un asedio internacional, de unos planes que buscan atacar el músculo económico de Venezuela, como ya muy bien lo ha develado la administración desde Washington a través del gobierno de Donald Trump. Es decir, Marcela, estamos, como ya lo ha descrito el gobierno, Venezuela se encuentra en un contexto político bastante tenso. Sin embargo, el gobierno ha hecho medidas para mantener la paz, seguir en esta recuperación progresiva de la electricidad en Venezuela, que dejó consecuencias negativas para los venezolanos, pero sin embargo también se resaltaba este civismo y el camino a la paz que siempre se mantuvo acá en Venezuela y seguirá. Se esperan más informaciones en las próximas horas. Nosotros estaremos muy atentos a través de las redes sociales, Marcela, a través de las pantallas de Telesur, para seguirles a ustedes actualizando minuto a minuto. Gracias, Luis. Me voy con Edgardo Ramírez, profe de la UCB, gran casa de estudios de esta nación, gratuita, tengo que decirlo. No sé si se puede hablar de equivalencias, pero es como la UBA en Buenos Aires, para dar una idea. Sí, ¿no? Es la universidad de las más antiguas del país, y fue la universidad creada con unos reglamentos republicanos por el libertador Simón Bolívar. Creo que a nivel reputación académica podemos decir, para darles una idea fuera de Venezuela, que se trata así, ¿no? De un trabajo centenario que viene haciendo esa casa de estudios. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo ha llegado? ¿Que llegó tempranito? Sí, muy bien. Aquí en batalla, como todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué implica estar en batalla cuando del otro lado lo que se percibe es una oposición que ya está disgregada, porque cada uno en Twitter ha ido mostrando también entre ellos que tienen serias diferencias, y esto también lleva a un escenario político hoy que creo que hay que mostrar? Bueno, pero lo interesante de esto que sí hay que destacar es que ellos están unidos en la intención. Ajá. Cada uno quiere hacerlo a su modo y todos quieren lo mismo, sí. ¿Vale? Ese es correcto. Y tienen el mismo amo. Tienen el mismo amo. Que es el imperio de los Estados Unidos. Fíjate, cuando quiero destacar que todos quieren lo mismo, es que pretenden destruir la revolución bolivariana socialista del comandante Chávez. Y para ello han implementado, a mi modo de ver, crímenes de lesa humanidad. Te voy a colocar un ejemplo. Si nosotros tomamos el Estatuto de Roma, que establece cuando una población civil en su territorio, en su estado, una fuerza externa ejerce un proyecto sistemático, sostenido y generalizado para generar terror en la población, esos son crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que ha ocurrido con Venezuela. El hecho de todo este sabotaje eléctrico es con la intención de crear muertes en los hospitales, en las clínicas. Es decir, que no se atienda a la población desde el punto de vista médico, pero también afectar en servicios tan importantes para la salud como es el agua. Te afecta la alimentación, te afecta la producción del país, te afecta el PIB, y todo eso va dirigido a afectar a la población civil. Se implosiona el bienestar de la población. De la población. Y eso es crímenes de guerra, de lesa humanidad. Y eso tiene nombre y apellido. Es el gobierno de los Estados Unidos que dirige, junto con sus aliados racistas de Europa, gobiernos racistas de Europa, el sionismo de Israel y gobiernos apátridas de esa gran patria de Simón Bolívar, de esta región de América Latina. Y lo más doloroso, venezolanos apátridas
que están arrodillados a esos intereses, de llegar al poder a cualquier circunstancia. No le importa si tienen que morir los venezolanos y las venezolanas, no les importa si los niños en los hospitales tienen medicina, no tienen medicina. Es decir, que es una avalancha de terror contra la población venezolana. El hecho de que Venezuela se le roben sus activos de PDVSA en el mundo, eso afecta la alimentación del pueblo venezolano, afecta la salud. No se pueden comprar tecnologías, insumos, materia prima, medicamentos, también para la industria alimenticia, lo que tiene que ver con el transporte. Es decir, que es una guerra, pero de intensidad permanente contra la población venezolana. Y lo más importante de esto, Marcela, es que el pueblo venezolano hemos demostrado que nosotros somos un pueblo pacífico, pero también hemos demostrado que tenemos mucha dignidad, porque nosotros no hemos caído por esa orientación correcta del compañero presidente Nicolás Maduro de producir en cadena una respuesta causa-efecto. Es decir, que se genere una guerra civil en la patria de Bolívar. Y eso es gracias a la direccionalidad política pacífica, revolucionaria y constitucional, porque la paz reza en la Constitución Nacional que nos hicimos los venezolanos y las venezolanas, convocado por ese poder constituyente con el comandante supremo Hugo Chávez, que nos planteamos hacer una revolución en paz con nuestros procesos de formación, como muy bien está apuntalado en el Plan de la Patria 2019-2025, la formación en las escuelas, el niño, la niña desde el primer plan de 0 a 3 años, el plan Simoncito, luego viene la escuela, luego viene el estudio secundario, el estudio universitario, los estudios de posgrado. No hay el único país que supera a Venezuela en el acceso a la educación en la región, se llama Cuba. Venezuela tiene una matrícula universitaria de 86%, segundo detrás de Cuba, y somos el 5º país del mundo en matrícula universitaria. El derecho a la educación en la primaria, en la secundaria, y como te quiero decir, sobre todo esta guerra terrible, criminal que hay contra el pueblo venezolano, también te afecta a los niños de 0 a 3 años, la protección social de los niños, el derecho a la alimentación, el derecho a la leche, el derecho a los alimentos nutritivos, para que ellos terminen el acceso a la salud, simplemente tener cortada la calle y no poder llevar al niño el día que le tocaba, por ejemplo, su plan mensual de evaluación médica en el CDI, en el Simoncito, donde le toque su plan de vacunación. Hay que decir que hay muchas cosas para sacar adelante en este momento. Claro que sí, pero hay otras que por estos días han quedado como planes truncos, justamente por el problema del transporte, el tema de estar en la casa para cuando llega el agua, el tema de la falta de electricidad, el tema de la falta de efectivo, si el banco no pudo abrir, etcétera, etcétera. Así que la cotidianidad misma afectada ya nos pasa una factura por una pérdida, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, te lo puedo decir, el mío como cualquier venezolano y venezolana, una semana sin agua. Ayer aprovechamos que llegó el agua por todo este programa que el presidente Maduro ha venido administrando las cargas eléctricas para que pueda, o sea, ellos atacaron el cerebro del agua, que es la energía eléctrica, porque Venezuela soporta la condición de la energía eléctrica por la vía del agua, por la reserva de Guri. Estamos hablando de un 75%. Sí, es mucha cantidad. Bastante, o sea, casi el 100%. Entonces, fíjate, ayer nuestra dedicación fue a recoger el agua, a limpiar la casa, todo lo que está represado en una semana. Ahora, los que tienen niños recién nacidos, los que tienen abuelas con discapacidad, los que tienen personas con situaciones con discapacidad, o sea, ponerse en el pellejo, ponerse en los huesos, ponerse en el sentimiento, en el dolor que vive la familia venezolana, indiscutiblemente que nosotros estamos haciendo una proeza del tamaño de Simón Bolívar. Solo un pueblo del tamaño de Simón Bolívar, solo un pueblo del tamaño del comandante supremo Chávez, vamos a salir de esto, Marcela, vamos a salir con la unidad nacional, con ese concepto de unión cívica militar, unas Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana con una
dimensión humanista, con una dimensión de protección a la población, pero también con una dimensión y una alta capacidad de respuesta si el enemigo osa intervenir militarmente en nuestra tierra patria. Ellos incluso, te quiero decir una cosa que es muy importante, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, cuando es algo sostenido. Las leyes internacionales establecen que cuando se quiere resquebrajar la territorialidad de un Estado-nación, eso es la violación de las leyes internacionales. Eso fue lo que pretendieron hacer con esa falsa ayuda humanitaria por la vía de Táchira, a través de Colombia. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas, al SEBIN, a la Policía Nacional Bolivariana, al pueblo de Táchira, se pudo detener, eso es lo que se llaman las cabezas de playa, para después ellos poder actuar militarmente. Es decir, que nosotros estamos asediados por todos lados y estamos asediados por unos enemigos muy poderosos, con una alta tecnología y con una capacidad de maldad y de destrucción inigualable, pues, que con cualquier imperio de la humanidad. Pero frente a eso, la clave de Venezuela ha sido la unión nacional por la paz y entender que este proceso duro, muy duro que estamos viviendo, nosotros lo vamos a saber llevar, a administrar esa paciencia, pero también tenemos que administrar las potencialidades, los poderes creadores del pueblo y sobre todo que sepa el mundo tiene que saber que Venezuela es una patria grande de corazón, es una patria grande de sentimiento, pero también es una patria grande de dignidad, que creo que es lo que Venezuela hoy le está demostrando al mundo frente a esos criminales de guerra. Hay un pueblo, hay unas Fuerzas Armadas y hay un presidente, Nicolás Maduro, ¿verdad?, que está legitimado por la fuerza del pueblo de Venezuela. Hablemos también, por favor, hablando justamente de rearmar estrategias, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos moviéndonos justamente sobre el mismo baile ya. El Plan de la Patria ayer recibió aprobación. Tenemos ahora un camino de continuidad en lo que se busca levantar producción. Ya no es solo tener paz, sino sobre la paz hay que salir a construir. Y el levantar producción en este momento es vital porque justamente implica dejar de depender de las importaciones. En un país con una asfixia económica provocada por Estados Unidos, tener en claro que hay que bajar el rubro de importaciones, obviamente en este momento es vital aumentar producción. ¿Qué le pareció lo que se aprobó ayer, lo que está contenido en ese Plan de la Patria? Y además hay que verlo a corto plazo, porque tenemos también el tema del tiempo, el factor del tiempo jugando en contra. Mira, hay una cosa muy importante que hay que establecer allí, que el Plan de la Patria 2019-2025 es producto de la participación protagónica del pueblo venezolano. Eso es muy importante primero valorarlo. Fue un diseño, fueron las voluntades del pueblo venezolano para desarrollar lo que nosotros queremos como modelo socialista bolivariano. Eso es importante valorarlo en primer término. En segundo término, es importante valorar en el marco del Plan de la Patria las líneas gruesas. Mantener la gratuidad y la calidad de la educación, garantizar el derecho a la salud. Esa cifra que el presidente Maduro la colocó para el pueblo venezolano, para los 5 millones de viviendas, llegar a ese techo, mientras que en el mundo de los gobiernos racistas de Europa, mientras en California, en los Estados Unidos, la gente vive en la calle, la gente vive en carpas, los sacan de sus apartamentos, aquí en Venezuela, en pleno asedio, construyendo para llegar a 5 millones de viviendas. Estamos hablando de 5 millones de familias. Déjeme ir mostrando, mientras usted está en pantalla, déjenme ir recordando justamente todo este trabajo gráfico que hicimos, de qué puntos se aprobaron ayer en el Plan de la Patria, para que vean que lo primero que está cubierto allí justamente es el tema de la alimentación, de las matrículas escolares en todos los niveles, la salud justamente como herramienta vital y el techo digno. Y la protección social, que tiene que ver con el sistema de protección social a toda la población venezolana, el sistema de pensiones, el de pensionados único en el mundo. Todas las personas ya con edades de pensiones tienen el acceso a tener una pensión y tenemos también una tarea pendiente, Marcela, la gran tarea pendiente. ¿Cuál es la gran tarea pendiente? La economía, la nueva economía. Es decir,
precisamente contra la economía venezolana es que ha atacado el imperio. Nuestra economía se basa, descansa en la producción petrolera. El hecho de que a través del decreto de Obama, que emitió una cláusula dura, y Trump ha emitido 5 cláusulas, estamos hablando de 6 cláusulas duras de injerencia, bueno, que atacan principalmente a los ingresos de PDVSA. Fíjate, el último reporte dice que en el mes de marzo, que acaba de concluir, Venezuela logró exportar 930.000 barriles de petróleo diario. Pero a partir del mes de mayo, ya los Estados Unidos culmina, y a partir de mayo ya no hay ningún tipo de negocio con las petroleras de Estados Unidos. Por lo tanto, Venezuela ha logrado colocar ese petróleo en la India, ha logrado colocarlo en Singapur, ha logrado colocarlo en China, a través también con Rusia. Es decir, el escenario de colocar el petróleo de exportación no es un escenario que nos preocupa. El que sí debe preocuparnos es el escenario de la producción. ¿Cómo mantener? Porque producción significa PIB alto para Venezuela. Y PIB alto para Venezuela significa todo lo que está en el Plan de la Patria 2019. Nuestro invitado también es economista, que ese es un buen punto. Entonces, quiero por favor que se quede en ese punto, porque es muy importante el tema de qué se sube con producción. Por ejemplo, poco se sabe que en lo que es un rubro alimenticio como hortalizas, Venezuela, como tiene más del 90% cubierto por producción nacional, acá en todo este tiempo lo que no ha faltado precisamente es el tema de las verduras, que eso es muy importante. Pero lo que es producción cárnica, ahí hay mucho por hacer. Cuando uno empieza a escudriñar los distintos niveles y aspectos contenidos de cuando habla de producción en la generalidad, empieza a entender qué está pasando aquí en este fenómeno económico, que la derecha internacional le cuenta solamente como un fenómeno hiperinflacionario. Con lo cual, aprovechemos los contenidos y la experiencia del profesor para, en lenguaje televisivo, hacer entender también este punto, que está buenísimo. Hay un elemento muy importante. Venezuela, ante esta guerra económica, Venezuela se podía satisfacer autoproducción con las proteínas del cerdo. La importación de pollo era muy baja. La producción de carne estaba ubicada, la importación, en un 40%. Carne de res. Carne de res. Es decir, la producción de leche, nosotros garantizamos la producción de leche. La producción de leche, el primer estado productor de leche es Zulia. La producción de arroz, nosotros nos autofinanciamos en arroz. Tenemos una gran producción de cereales, de maíz, ¿okay? Muy fuerte. Y entonces Venezuela tenía capacidades, pero tenemos que ubicarnos ante la guerra económica. Precisamente la guerra... ¿Más atrás todavía? Sí. ¿Antes de la llegada de la revolución? No, antes de llegar de la revolución, no. Acuérdate que el único, a mi modo de ver, el único gobierno en los últimos 100 años de la República que ha invertido los cuantiosos recursos para la agricultura fueron los gobiernos del presidente, del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Lo que se invirtió en agricultura, en procesadoras, industrias, autopistas nuevas, carreteras, una fábrica de producción de tractores con Bielorrusia, una fábrica de producción de cosechadoras. Los mecanismos con Irán que están en vallas del el complejo tecnológico más moderno de América Latina y del Caribe de porcino, que también está en Barinas. Toda la red que se estableció con científica, con China, con Irán, con Vietnam. Es decir, que ese proceso venía agarrando fuerza. Y toda la política exterior del presidente Chávez, que logró establecer con los gobiernos progresistas de la región, logró unas condiciones, por ejemplo, el problema de las proteínas de la red con Brasil, Uruguay y Argentina, con los gobiernos de Kirchner, con los gobiernos de Uruguay y con el gobierno de Lula y Dilma, garantizaban la importación de la carne, ¿verdad? Pero es lo que te quiero decir, tenemos que ubicarnos en ese espacio, ¿verdad? Una vez con la ofensiva del imperialismo y de la derecha, se cortan las relaciones con ahora ya no gobiernos progresistas, sino gobiernos de derecha, junto con el imperio, atacan la PDVSA, interrumpen
el comercio de estos productos clave, Paraguay también, indiscutiblemente es cercar a Venezuela. Ahora, hay un elemento muy importante que tú lo anunciabas. Venezuela tiene capacidades de producción. Por ejemplo, uno observa en la calle, uno no hace cola para comprar verdura, ni para comprar vegetales, porque los campesinos, Marcelo, esto es muy importante lo que voy a decir. En Venezuela tenemos aproximadamente 1.400.000 personas dedicadas a la agricultura. Y de ese 1.400.000 personas, un poquito más de la mitad son familias de campesinos y campesinas que asumen la agricultura como un modo de vida, no como un modo de comercio, sino como un modo de vida. Gracias a esos campesinos y campesinas, nosotros no hacemos cola para comprar verduras, para comprar vegetales y para comprar frutas. Donde nosotros hacemos cola para comprar son los productos importados, porque eso forma parte de la red del imperialismo. Y eso es muy fácil, Marcela. Y esos productos importados son los que tienen precios que aquí le llaman subsidiados. ¿Por qué? Porque tienen un dólar preferencial, que no es el 1 a 1 original, pero tienen un dólar preferencial y ahí es justamente donde viene la cola. Por ejemplo, para toda la panificación que se hace con harina de trigo. Esto es importante ir haciendo pedagogía sobre la cuestión para entender justamente cómo se abastece hoy Venezuela y cómo este tiempo hemos sobrevivido. Bueno, con granos, contenidos en ECLAP en su mayoría, con verduras, con frutas, con vegetales y también modificando hábitos totalmente instalados obligatoriamente, porque a uno no le queda otra. Si el café está por las nubes, aunque aquí debería producirse más café y de hecho no está la producción, por eso a menor producción se estalla el precio. Si no se puede pagar el café, té de mal ojillo, té de frutas, y hemos aprendido muchísimo en este tiempo y hemos modificado hábitos obligatoriamente. También allí creo que las molestias en esos cambios de hábitos obligatorios, y eso nos impide ver lo que mucho más atrás está ocurriendo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que hay que romper a lo interno? El presidente Maduro en eso ha sido claro. No tenemos que romper el núcleo de la corrupción. La corrupción le ha hecho mucho daño a la economía. Esas inversiones que se hicieron en el gobierno del presidente, el comandante supremo Hugo Chávez, el tema de la corrupción, el tema de que el control de la distribución de la alimentación en Venezuela está en manos de la burguesía, de los intermediarios, que son unos parásitos, no producen absolutamente nada. Te voy a colocar un ejemplo, Marcela, te voy a poner un ejemplo. Los pescadores pescan, viene un intermediario con una cadena de transporte frío, de congelación, y esos peces que compran, ya peces convertidos en pescados, que los compran a precios bajos, solamente por colocarlo en el mercado, lo disparan, porque ellos tienen un control del transporte, que estamos hablando de más de 5.000 unidades de transporte privadas en el país, frente a 200 unidades de transporte del Estado. Con lo cual, si uno quisiese levantar esa producción e ir con los campesinos a las 4, con los pescadores a las 4 de la mañana a comprarles esa producción, si igual necesita alquilar ese transporte para luego distribuirlo en su núcleo, en su urbanización o como decidir hacerlo, que eso está pasando con los grupos de trueque, termina pagando un precio altísimo porque cuesta más el camión refrigerado que el propio insumo que se termina de adquirir. Por eso que el Estado tiene que intervenir, a mi modo de ver, la cadena de transporte. La cadena de transporte hay que intervenirla en el sentido de comprar directamente. Además que hay que comprarle al campesino y a la campesina, Marcela, que él siembra con crédito o sin crédito. Como sea, claro. Él siembra con la velita, papá Dios, que llueve cuando tenga que llover y que deje de llover cuando tiene que dejar de llover. Pero ahí está el sacrificio, el trabajo, la cultura del trabajo. Es muy importante, Marcela, valorar la cultura del trabajo en tiempos de crisis. Y en eso nos da lección los campesinos y las campesinas. Gracias a ello, esta guerra criminal económica, nosotros la hemos podido soportar. Si hay un sector económico que necesita una reivindicación, un reconocimiento y un respeto, es el sector de las familias de campesinos y campesinas. Entonces hay que garantizar, por ejemplo, el Estado tiene que garantizar que esos productos lleguen directamente al mercado y que sea el Estado
quien incorpore los precios. Porque fíjate, con una burguesía comercial, intermediaria, parasitaria, dirigida por Lorenzo Mendoza, como la que existe en Venezuela, ¿qué ha pasado con los precios acordados? Los han violado cuantas veces quiere. Porque, te digo, es una guerra de afuera y de adentro. Es una guerra de adentro y de afuera. Y entonces hay elementos importantes que hay que retomar, que es el elemento de la protección a la producción primaria de los campesinos y las campesinos, de los pescadores. Hay que fortalecer el poder comunal. Ese sistema económico comunal del comandante Chávez, en la ley orgánica del sistema económico comunal, ese es el sistema económico comunal perfecto. Nosotros no estamos diciendo que el 100% de la economía debe estar bajo las comunas, pero las comunas deben tener un espacio del 20 al 25%. Los campesinos, es decir, tiene que haber un espacio para todos, pero un espacio donde las reglas de juego sean de transparencia y sobre todo entender que la alimentación es un asunto de soberanía y de seguridad de una nación. Para todo esto necesitamos paz como base. Vamos a ir a la pausa justamente con esta campaña, con estos tambores que hacemos sonar rumbo a la paz y dejando y desarmando la violencia. Esta ha sido nuestra hipótesis de trabajo y nuestro espacio planteado hoy, inclusive con el análisis. Gracias, profe. Pausa rápida, ya venimos. El lunes, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó a la cúpula militar del ejército, entre estos al ministro de Defensa Nacional, al viceministro y al recién designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La medida se da tras hacerse públicas las actas de un tribunal de honor que investigó la actuación de exmilitares violadores de derechos humanos en la dictadura. En este marco, el represor José Nino Gabazo reconoció que en 1973 arrojó al Río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomenzoro, quien previamente había sido detenido y torturado hasta la muerte. Lo que aparece por primera vez en escena este fin de semana es que admiten públicamente que son partícipes del secuestro de personas, de la desaparición de personas, del asesinato, ya en forma directa, ni siquiera como jefes mandando a nadie, sino que asumiendo como una cuota de orgullo haber sido ellos mismos quienes llevaron adelante alguna de este tipo de práctica. El Tribunal de Honor estaba integrado por los 3 jerarcas castrenses cesados. En las actas del tribunal, el represor Jorge Silveira también señaló a Gabazo como responsable de la muerte de otro detenido en el grupo de artillería número 1 de la desaparición de María Claudia García de Hellman, madre de Macarena Hellman. La decisión del presidente no cabe más que apoyarla. Creo que es una decisión acertada. Sin perjuicio de que uno pueda para adelante pensar cómo llegamos a esta situación y qué sería lo que habría que cambiar para realmente tener unas Fuerzas Armadas de las cuales enorgullecernos, sino estas Fuerzas Armadas tan apegadas a lo que fue el proceso de la dictadura. Tales confesiones fueron presuntamente omitidas durante la investigación que enfrentaba casos de violación de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad contra cientos de víctimas. Ahora, las actuaciones del Tribunal de Honor Militar han sido elevados a la Fiscalía de Flagrancia y a la Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad. En este contexto, diferentes actores de la sociedad civil y en especial la Organización de Familiares y Víctimas de Desaparecidos durante la dictadura reflejaron un claro apoyo a la orden presidencial. ¿Cómo continúa la lucha contra la impunidad en Uruguay? ¿Habrá justicia para las víctimas? El análisis a continuación en Agenda Abierta. Se puede. Portal Uruguayo dice, Central Única de Trabajadores respalda la decisión asumida por el presidente Tabaré Vázquez. El PIT-CNT declaró su más absoluto repudio a las prácticas de las cúpulas militares que siguen sosteniendo, amparados en la impunidad, el ocultamiento de los responsables de terrorismo de Estado. La impunidad es un entramado de poder que se moviliza desde todos sus resortes para entorpecer investigaciones que permitan a la sociedad conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura. Declaración de los trabajadores.
dictadores. Además, Montevideo Portal dice, Uriarte, Bayardi será un ministro capaz de enderezar esta situación compleja. José Bayardi será el sustituto de Jorge Menéndez al frente de este Ministerio de Defensa. Una información ya confirmada y a esta hora, si quieren suben un poquito más para que se le vea la cara del señor, y a esta hora ya tenemos claro que es entonces quien asume esta cartera. Defensa, allí lo tienen. Ahora, vamos a ver también otros puntos importantes en esta cuestión. Cuando el pueblo uruguayo dice nunca más, cuando un pueblo argentino, chileno, brasileño que ha pasado por esta experiencia de dictaduras dice nunca más, es porque exige que se haga justicia justamente para evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad. Últimos datos de la dictadura cívico-militar en Uruguay para entender todo este fenómeno y lo que ocurrió. Corría junio del 73, cuando Bordaberry, era el presidente Juan María Bordaberry, disolvía las cámaras legislativas. Se prohibieron los partidos políticos y se ilegalizaron, se proscribieron los sindicatos y los medios de prensa. 192 desaparecidos, más de 200 muertos, 15.000 presos políticos y 380.000 personas fueron forzadas al exilio, resultado justamente de toda esa etapa política que vivió el país. Así entonces van viendo cómo se van dando los hechos. En el 80 los ciudadanos rechazaron mediante un plebiscito un proyecto de reforma constitucional que proponía ese mismo régimen dictatorial. En el 82 se hicieron elecciones internas con la mayoría opositora proscripta. La dictadura se extendió hasta el 1 de marzo de 1985, cuando asumía Julio María Sanguinetti como presidente. O sea que estamos hablando del 85, una época muy, muy fresca en la historia democrática de Uruguay. Mateo Grilla está en Montevideo, capital del país. Suma información, mientras ya también me está esperando un diputado del Frente Amplio para hoy, desde el análisis, conocer un poco más de los hechos. Mateo, cuando quieras. Compañeros, respecto a este lunes tan particular por la decisión del presidente Tabaré Vázquez de descabezar a la cúpula del Ministerio de Defensa y a buena parte del generalato, le sucedió un martes que no se quedó atrás y también tuvo muchas repercusiones a nivel político y a nivel social. A nivel político podemos decir que el partido Frente Amplio, el oficialismo, respaldó al unísono al presidente de la República y su decisión, y también hubo respaldos por parte de la oposición, aunque también hubo críticas allí. En la oposición estuvo bastante dividido el respaldo al presidente de la República. Y a nivel social hubo, sí, muchas expresiones de respaldo de la Central Única de Trabajadores, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Federación de Estudiantes Universitarios. También hubo respaldos y reuniones para organizar una gran concentración que se desarrollará finalmente el próximo jueves 11 de abril en horas de la noche para manifestar el respaldo al presidente de la República por tomar esta decisión, el respaldo al sistema democrático y de forma de aislar a los sectores más retrógrados, más conservadores de la población, que también tuvieron en estas horas algún tipo de expresión. Como consecuencias prácticas a nivel de nombramientos, el presidente de la República no lo ha dicho todavía, pero se confirmó de alguna manera que el próximo ministro de Defensa será José Bayardi, quien fue ministro de Defensa durante la primera administración del presidente Tabaré Vázquez, durante la segunda mitad de la primera administración. Aún no se sabe todavía quién será su sucesor o su viceministro. Y a nivel de la comandancia en jefe del ejército, se conoció que Claudio Feola será quien ocupará ese cargo que deja vacante José González después de 12 días de haber sido asumido allí en ese cargo de la comandancia en jefe del ejército. Así que ahora ya tenemos dos cargos: el nuevo ministro de Defensa, que será José Bayardi, y el nuevo comandante en jefe del ejército, que será Claudio Feola. Desde aquí es todo, compañeros. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Mateo. Hoy viendo ya las repercusiones y abriendo el análisis, voy con Gerardo Núñez. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Esperando las repercusiones en Uruguay luego de esta decisión que asume el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, creo que hay repercusiones muy positivas, en el entendido de que la inmensa mayoría de los uruguayos, de las uruguayas, respaldan la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Una decisión histórica, una decisión que está vinculada al respeto a la institucionalidad de nuestro país, vinculada al respeto al trabajo que se ha hecho en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta lo que ustedes señalaban en el informe. Es una de las primeras veces en que los militares confiesan atrocidades tan grandes, tan terribles como las que hemos conocido en estos días.
particularmente el asesinato y luego la desaparición de uno de los compañeros, en este caso de Bomensoro, integrante del MLN, y creo que eso es una muestra de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país y también de lo que fue ese plan Cóndor que se instaló en todo el continente, en toda la región, y que operó de la misma manera, con el mismo ensañamiento que lo hizo en Uruguay, también en los distintos países, contra los pueblos, contra las organizaciones sociales, contra los sectores democráticos que se pararon firmemente contra los intereses de las dictaduras latinoamericanas. Quiero hablar del rol y la tarea de familiares de víctimas que no han descansado en todos estos años justamente por conocer la verdad y llegar al esclarecimiento y a la denuncia mundial de estos crímenes de lesa humanidad. Sí, creo que ha sido una tarea enorme, una tarea que merece el máximo. Ver a muchas madres, ver a muchos familiares, hijos que están buscando por todas sus vidas, conocer qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó con sus seres queridos, y ha sido un papel fundamental porque nunca bajaron los brazos, nunca se dieron por vencidos, siguen buscando, a pesar de que muchas madres, a pesar de que muchos familiares fueron falleciendo, porque fíjense que estamos hablando de hechos que sucedieron en el año 73 en adelante, y que las causas lamentablemente en la justicia en nuestro país, muchas se han enlentecido, muchas se han archivado de alguna forma, y eso ha generado que pase el tiempo y también con eso pasen las vidas, pasen las personas, pero este tipo de acontecimientos, este tipo de situaciones nos da la pauta de que se puede construir un proceso de verdad y de justicia. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Gerardo Núñez con nosotros estaba allí justamente planteándonos otras informaciones sobre este punto, que evidentemente es una decisión asumida ayer y que hoy tiene sus repercusiones y que con el correr de los días va a ir asumiendo un nuevo proceso y más noticias sobre esta etapa histórica que vive Uruguay, que los militares acepten sus atrocidades cometidas, que sean juzgados, que se siga el debido proceso, implica justamente contribuir a esta idea del nunca más, ya instalada en nuestras sociedades. Faltaba que se moviera el resto del andamiaje justamente jurídico para que ese nunca más se convierta en realidad. La cultura tiene un rol fundamental para mantener viva nuestra memoria histórica como pueblo, como integrantes de un pueblo que somos. Por eso a estas horas de la mañana también queremos compartirles el tráiler de una película que se llama La Noche de los 12 años. Se hizo el año pasado, en el 2018. En esta película se reviven historias de ese trágico momento de toda la historia del país, de toda la historia de los uruguayos. Allí se relata duramente la cárcel, las torturas de 3 militantes tupamaros durante 12 años. Uno de ellos era justamente el expresidente de la Nación, Pepe Mujica. Así que vemos estas imágenes. Si está compartiendo con adolescentes en este momento, con niños, es bueno también abrir el debate y mostrarles un poco más, contarles un poco más de lo que ha ocurrido y por qué es importante defender justamente nuestras democracias para que esto no se repita. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkoff. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? ¡Que no me lleve mi pelea! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se puede.
pagaste. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Allí entonces la información, ya tenemos que despedirnos, nos quedaba espacio, yo quería ir a una pausa para que podamos hablar de temas deportivos, pero aunque sea cortito quiero contarles algo. Hoy Boca Juniors, club de República Argentina, está cumpliendo años. Si bien soy del club contrario de toda la vida, que es River Plate, hay que reconocer justamente cuando pasa un hecho como estos, que Boca es un club grande, es un club legendario de Argentina, que lo es de Sudamérica, que está cumpliendo 114 años y que también se merecen un abrazo. Y si bien somos rivales, hay que mostrar el hoy de Boca, ¿no? Hay que ver cómo hoy sus hinchas van a vivir este día, porque yo estoy mostrando esta información en pantalla donde dice que Boca fue goleado en Brasil y que se le ha complicado el paso a la Copa Libertadores. El Comercio de Perú reseña esta información. Boca no pudo hacer nada en su visita a Brasil, cayó ante el Paranaense, Atlético Paranaense, y esto ya hace parte de la historia Copa Libertadores 2019. Así que a pesar de que no han tenido sabor a victoria, a pesar de que no viene el gol a favor, yo les digo a todos los hinchas de Boca, felicidades, un gran abrazo. El fútbol genera goles y en los goles es justamente donde nos vamos a dividir. Yo quiero muchos para mi equipo y ustedes querrán muchos para Boca. Nos despedimos de esta agenda abierta solo por hoy. Sé que esta información va a generar repercusiones, lo hago con alegría. Lo hago con buena onda. Ya en Twitter seguramente nos vamos a estar cruzando con los amigos de Boca y me van a decir, dale, y tuviste que poner en pantalla que perdimos ayer para felicitarnos. Bueno, nada, con cariño. Los veo mañana. Hasta luego.